Vamos entonces, equipo, a comenzar de inmediato con lo que es el contenido que tenemos en esta mañana, donde vamos a iniciar preparando nuestro estado de situación financiera en base a la práctica de ejemplo que estamos desarrollando hasta este momento. Ya la semana pasada preparamos lo que era el estado de resultados y otros resultados integrales. Entonces, ahora nos corresponde preparar el estado de situación financiera. Cuando hablamos de estado de situación financiera, probablemente algunos de ustedes los conozcan como balance general. Muchas personas utilizan el término balance general en lugar de estado de situación financiera, pero el término desde el punto de vista técnico, según las normas internacionales de información financiera, tanto pymes como plenas, es el estado de situación financiera. No balance general, sino estado de situación financiera, el cual forma parte del juego completo de estados financieros básicos, en el cual simplemente, ¿qué vamos a presentar? Vamos a presentar los activos, los pasivos y el capital que tiene una empresa a una fecha determinada. O sea, si queremos saber cuál es la situación que tiene una empresa a una fecha determinada sobre los activos o los bienes que posee esa empresa a esa fecha, los pasivos o las obligaciones que ha contraído esa empresa, las deudas que ha contraído esa empresa con terceros, o el capital o patrimonio. El patrimonio o capital lo pudiéramos definir como partidas que presentan o representan lo que es la participación o derecho que tienen los accionistas de un negocio sobre el mismo, y también lo pudiéramos definir como el excedente, o sea, la parte que excede el total de activos de una empresa, o sea, el total de bienes o posesiones que tiene una empresa o una entidad comercial sobre sus pasivos o deudas. Y en este estado financiero básico, entonces es donde vamos a confirmar la llamada ecuación contable, la ecuación de la contabilidad, la cual nos dice que para todo momento el total de activos siempre tendrá que ser igual al total de pasivos más el total de capital. En este estado financiero vamos a tener, como vamos a trabajar con los activos, pasivos y capital, eso quiere decir que vamos a tener informaciones tales como el efectivo en caja y banco, vamos a tener informaciones tales como los inventarios, como las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, impuestos por pagar. Vamos a ver también lo que es el capital social o en acciones de una empresa, sus resultados acumulados, las propiedades de inversión que tenga en esta empresa, etcétera. Todo lo que tiene que ver con activos, pasivos y capital, o sea, bienes, deudas y patrimonio que tiene una entidad comercial a una fecha determinada, lo vamos a ver en el estado de situación financiera. Y el punto más importante y el que quiero hacer mayor relevancia en este tema del estado de situación financiera es la clasificación de corriente y no corriente. Las NIF nos indican que, salvo a que tengamos una mejor presentación por algún motivo X, por alguna característica X de la empresa para la cual estamos presentando el estado de situación financiera, pues estas nos indican que, salvo ocurra esto, tenemos que presentar tanto los activos como los pasivos de la empresa en términos de activos y pasivos corrientes y también activos y pasivos no corrientes. O sea, todos los activos que vayamos a presentar en el estado de situación financiera de una empresa lo vamos a dividir en activos corrientes y activos no corrientes. De la misma manera, todos los pasivos que vayamos a presentar en el estado de situación financiera de una empresa lo vamos a clasificar como corriente y no corriente. ¿Qué es lo corriente? En contabilidad, cuando hablamos de corriente, ya sea un activo corriente o un pasivo corriente, lo que estamos hablando es de activos o pasivos. En el caso de los activos, activos que se espera que les rindan un beneficio a la empresa en un periodo no mayor que 12 meses. O sea,
activo corriente es todo ese activo el cual la empresa espera darle un uso, espera obtener un beneficio del uso del mismo en un plazo que no exceda 12 meses. Mientras que lo no corriente es todo aquel activo que se espera que le dé un beneficio a la empresa más allá de lo que es un plazo de 12 meses. Lo mismo pasa con los pasivos, siendo los pasivos corrientes aquella deuda que la empresa piensa liquidar en un plazo no mayor a 12 meses y los pasivos no corrientes, entonces aquellos que la empresa tiene la obligación de saldar o pagar en un plazo superior de 12 meses. Y esa clasificación entonces la vamos a utilizar en el estado de situación financiera. Tanto los activos y los pasivos los vamos a clasificar como corriente y no corriente. Solo corriente, lo que va de 0 a 12 meses, y lo no corriente, lo que va de 12 meses en adelante. También, como les dije, en algunos casos se puede clasificar también los activos y los pasivos de acuerdo a su liquidez, o sea, a la capacidad que tienen estos activos de convertirse en efectivo. Pero en términos generales, la gran mayoría, la gran mayoría de esta situación financiera que veamos van a estar clasificados los activos y los pasivos en términos en corriente y no corriente. Y ese es el principal entendimiento, ese es el principal aprendizaje que quiero que se lleven en cuanto a los aspectos teóricos de este tema. Entonces, como un checklist, o sea, un listado de cierre en lo que son las secciones 3 al 5 de las NIF, recordándose que las 3 son los aspectos generales de los estados financieros, la sección 4 del estado de resultados y la sección 5 del estado de situación financiera. Verifica que todos los estados financieros se presenten juntos con las cifras comparativas, recordando que en la sección 3 nos indica que las partidas en los estados financieros tienen que presentarse de manera comparativa, por lo menos con el periodo anterior. O sea que si voy a presentar los estados financieros, por ejemplo, del año 2025, tengo que tener una columna para los datos del 2025 y otra columna para los datos 2024. Pero en cuanto a los estados financieros comparativos, vamos a dedicar un tema completo para eso más adelante. También recuérdense que los estados financieros se presentan en base a lo devengado, o sea que se presenta la información de los mismos, no importando si se ha producido transferencia de recursos, transferencia de efectivo o no, simplemente que se registra de acuerdo a el momento de ocurrencia del hecho contable. Recuerden también que en cuanto a lo que es la presentación y la explicación de los resultados, tenemos que asegurar que los resultados del periodo, prestando especial atención a lo que son los resultados integrales, se presenten de la manera más clara posible. Y tenemos que recordar también que aparte de lo que es su presentación comparativa, también los estados financieros, tenemos que tomar en cuenta lo que son las notas a los estados financieros, a la cual también le vamos a aplicar una sección específica para eso más adelante. Pero en las notas tenemos que tener pendiente que todas las políticas contables importantes de la empresa, de la entidad comercial, tienen que estar expresadas en esas notas a esos estados financieros. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, tomando en cuenta lo que es el desarrollo que hicimos la semana pasada en base a lo que era este balance de comprobación, con el cual ya la semana pasada preparamos lo que es nuestro estado de resultados. Preparamos el estado de resultados de esta empresa Tutti Frutti Guagua SRL, la mejor empresa del mundo, y en la misma nosotros obtuvimos un beneficio neto del periodo, tuvimos un beneficio neto del periodo de 49,000 pesos, y aparte de esto, habíamos obtenido lo que eran otros resultados integrales por 3,850,000 pesos, los cuales, ¿verdad?, provenían de lo que era la revaluación a valor de mercado de la propiedad, planta y equipo de este inmueble
que tiene esta empresa. Entonces, ya teniendo los datos, tanto del resultado neto del periodo más otros resultados integrales, el resultado neto integral de esta empresa fue 3.899.000 pesos. Y ya teniendo entonces esta información de fondo, vamos entonces a preparar nuestro estado de situación financiera. Vamos a abrir esta otra pestaña y vamos a presentar, a preparar lo que es nuestro estado de situación financiera para esta empresa, la cual estamos utilizando de ejemplo. Antes de preparar el estado de situación financiera, hubo una pregunta que se quedó en el aire la semana pasada, que me parece que la hizo la compañera Elizabeth, y era que cómo se iban a expresar, cómo se iba a expresar este aumento, ¿verdad?, en el valor de la propiedad, planta y equipo de la empresa directamente en la contabilidad de este negocio. ¿Cómo íbamos a hacer que este ajuste, ¿verdad?, a lo que es el valor de mercado de este activo fijo de esta empresa, y el cual expresamos en lo que es el estado de otros resultados integrales, que lo hicimos en un solo formato conjunto con el estado de resultados, cómo se iba a expresar esto en la contabilidad del negocio? Bueno, pues sencillamente lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a registrar una entrada de diario. Vamos a registrar una entrada de diario con las siguientes informaciones. Voy a poner por aquí, por ejemplo, el código de la cuenta contable, el nombre de la cuenta contable y el movimiento débito y el movimiento crédito. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta, es que ya el valor en libro, de este activo fijo no será 4.150.000 pesos, sino que tiene que ser 8 millones de pesos. Los 4.150.000 pesos, ¿verdad?, que era la diferencia entre el costo de adquisición del activo fijo y también de su depreciación acumulada. Tenía un costo de adquisición de 4.350.000 pesos y tenía depreciación acumulada de 200.000 pesos. Hacemos esa resta y eso nos daba una diferencia de 4.150.000 pesos. Pero según una tasación reciente, como vimos en la clase anterior, el valor del inmueble de la empresa era de 8 millones de pesos. 8 millones de pesos. Por lo tanto, el aumento neto que está sufriendo este activo es de 3.850.000 pesos. Como sabemos, las cuentas de activos son cuentas de origen débito. Las cuentas de activo son cuentas de origen débito, o sea que aumentan con débito y disminuyen con crédito. En este caso, el valor de la propiedad está aumentando. El valor del libro de la propiedad estará aumentando porque está registrada con un valor en libros actualmente de 4.150.000 y queremos que ese valor en libro entonces sea de 8 millones. Hay un compañero con un micrófono encendido, el cual está interfiriendo. Ya parece que lo apagó. Bien. Entonces, les decía que
los activos son de origen débito, aumentan con débito y disminuyen con crédito. En este caso, nosotros queremos aumentar el valor de este activo en 3.850.000 pesos, razón por la cual le vamos a dar un movimiento débito, le vamos a dar un movimiento débito a lo que es la cuenta propiedad, planta y equipo inmueble por valor de 3.850.000 pesos. Y la diferencia, o sea, el monto o la cuenta a la cual le vamos a dar el movimiento crédito, la cuenta a la cual le vamos a dar el movimiento crédito es esta partida que tenemos aquí, superávit de revaluación. Superávit de revaluación, porque lo que estamos haciendo es, en este caso, ¿verdad?, una revaluación de estos activos fijos por motivo de otros resultados integrales. O sea que la contrapartida que vamos a usar en este caso es esta que tenemos aquí, a la cual entonces le vamos a dar un movimiento crédito de 3.850.000 pesos para fines entonces de poder expresar en los libros de contabilidad de la empresa lo que fue el aumento, que sufrió la propiedad, planta y equipo de la empresa por valor de 3.850.000 pesos. O sea que va a aumentar los activos de la empresa en la partida propiedad, planta y equipo inmueble en valor de 3.850.000 pesos y va a aumentar también el superávit, o sea, va a aumentar el capital, porque esa es una cuenta de capital, va a aumentar el capital de la empresa en 3.850.000 pesos. El capital contable de la empresa aumentará en 3.850.000 pesos. Entonces, actualizando nuestros saldos del balance de comprobación, denme un segundito que se me perdió el cursor en esta hoja de Excel. Denme un segundito. Bien, confirme la proyección, por favor, nuevamente. Sí, se ve, maestro. Sí, maestro. Ok, perfecto. Entonces, vamos a actualizar nuestro balance de comprobación. Vamos a actualizar nuestro balance de comprobación, donde, entonces, haciendo esta entrada en el diario, esta cuenta de propiedad, planta y equipo está recibiendo un movimiento débito de 3.850.000 pesos. 3.850.000 pesos está recibiendo esta cuenta y el superávit de revaluación de activos también está recibiendo un movimiento, pero en crédito de 3.850.000 pesos. Entonces, haciendo esa entrada de diario, pues entonces ya ahí quedarán actualizados nuestros libros. Fíjense que la propiedad, planta y equipo, el inmueble tiene ahora un valor en libros de 8.200.000 pesos, menos lo que es esta cuenta de depreciación acumulada, pues entonces el balance neto que tiene ahora esa cuenta es de 8 millones de pesos, que es el monto del valor de mercado que hemos revaluado para ese activo fijo. Ya entonces, habiendo hecho ese ajuste que se había realizado del estado
ya de otros resultados integrales, pues entonces ahora podemos proceder a hacer lo que es nuestro estado de situación financiera. Entonces, siempre que vamos a hacer un estado financiero, como les decía la semana pasada, tenemos en primer lugar que poner el encabezado. En este caso, empresa, vamos a copiarlo de aquí para simplemente tener que modificarlo. A cambiar aquí por estado de situación financiera. Y en cuanto a la fecha, recuerden que a diferencia del estado de resultados que muestra información dentro de un periodo de tiempo, el estado de situación financiera siempre está cortado a una fecha en específico. En este caso, la fecha de cierre de los estados financieros. Fíjense que el estado de resultados y otros resultados integrales dice del 1 de enero al 31 de diciembre 2024, mientras que el estado de situación financiera dice al 31 de diciembre del 2024, porque el estado de situación financiera, la información que muestra siempre es información al final del periodo, o sea, información al corte o cierre del periodo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomando nuestro balance de comprobación, vamos a ir colocando la información en el estado de situación financiera de acuerdo al orden en que aparezcan los grupos de cuentas contables. Las cuentas que aparecen en el balance de comprobación, en primer lugar, son las cuentas cuyo código inicia con 1, con el número 1, recordando que el primer número de un código de una cuenta contable siempre presenta al grupo contable al cual pertenece esa cuenta, que en este caso es los activos. Los activos que son el grupo número 1 de las cuentas contables. Por lo tanto, nuestro estado de situación financiera lo vamos a iniciar colocando los activos. O sea, que vamos a ir poniendo la información de acuerdo al mismo orden que aparecen las cuentas. Aquí están las cuentas del grupo 1, que son las cuentas de activos, las cuentas del grupo 2, cuenta del grupo 2, que son las cuentas del pasivo, y las cuentas, ¿verdad?, del grupo 3, que son las cuentas de capital. Y en ese mismo orden las vamos a ir colocando en nuestro estado de situación financiera. Las cuentas grupo número 1 primero, que son las de los activos, número 2, que son de los activos, y número 3, que son las del capital. Recuérdense que en este estado de situación financiera tenemos que demostrar la ecuación contable, la cual nos dice que en todo momento el total de activos tiene que ser igual al total de pasivos más el total de capital. Esa es la ecuación de la contabilidad, que en todo momento el total de activos siempre tiene que ser igual al total de pasivos más el total de capital. Entonces vamos a iniciar con los activos. Y dentro de los activos, recordando lo que vimos en la presentación inicial, lo vamos a clasificar ¿en qué? Lo vamos a clasificar en activos corrientes y lo vamos a clasificar en activos no corrientes. Entonces vamos a poner por aquí primero los corrientes. Vamos a poner en primer lugar los activos corrientes, siendo los activos corrientes aquellos activos que se espera, ¿verdad?, que la empresa pueda hacer uso de ellos y puedo tener un beneficio de ellos a través de su uso o consumo en un periodo menor a lo que son 12 meses, o sea, un periodo menor a un año. Y en esos activos corrientes, en este caso de esta empresa, vamos a tener lo que son los activos, ¿verdad?, del efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios y también los gastos pagados por anticipado. Estos son los activos corrientes que puedo visualizar en el balance de comprobación de esta empresa. El banco, o sea, y la caja chica, los saldos en efectivo, las cuentas por cobrar al cliente, los inventarios y también
los gastos pagados por anticipado. Entonces voy a copiar estos datos que están por aquí. Con sus respectivos montos. Tomando en cuenta lo siguiente. Tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Déjame poner esto por aquí. Tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Presten atención. Los datos en el estado de situación financiera siempre tenemos que colocarlos netos de depreciación o amortización. Repito, los datos en el estado de situación financiera siempre tenemos que ponerlos netos de depreciación o amortización. ¿Qué significa neto de depreciación o neto de amortización? Que tenemos que rebajarle a aquellas partidas que tengan montos de depreciación o tengan montos por amortización estos valores para que entonces se presenten su saldo neto al final del periodo en el estado de situación financiera. En este caso, como partida que tiene una amortización, depreciación o provisión, tenemos únicamente la provisión para cuentas incobrables. La provisión para cuentas incobrables, que es ese fondo que se establece para que en caso de que alguno de estos clientes se convierta en un mala paga y no pague por un motivo X o Y, pues poder rebajar esa partida de esta provisión, la cual es por un valor de 12,000 pesos. Estos 12,000 pesos que rebajan directamente lo que es el monto de las cuentas por cobrar comerciales, razón por la cual a estos 180,000 pesos que tenemos aquí de cuentas por cobrar comerciales, tenemos que rebajarle, tenemos que disminuirle los 12,000 pesos de la provisión de cuentas incobrables. Por lo tanto, de esa manera, las cuentas por cobrar comerciales se presentan netas de amortización o neta de provisión en el estado de situación financiera. O sea que si en una sección X de los estados financieros, en este caso del estado de situación financiera, hay una partida que me rebaja lo que es el saldo global de ese grupo de cuentas contables, en este caso la provisión para cuentas incobrables en cuanto a lo que es las cuentas por cobrar comerciales, entonces voy a rebajar ese monto para poner entonces el valor neto de la partida a los 180,000 pesos. A los 180,000 pesos de cuentas por cobrar comerciales, le bajamos la provisión para cuentas incobrables, lo que nos da un valor neto de 168,000 pesos, que es entonces el que estará apareciendo en el estado de situación financiera de esta empresa. Ya por último, entonces ya tengo ahí todos mis activos corrientes y por lo tanto voy a decir aquí total corrientes, total activos corrientes, simplemente la sumatoria de todas estas partidas que tenemos aquí, 672,000 pesos. 672,000 pesos es el total de activos corrientes de esta empresa. Estas cuentas que quedan aquí, como la propiedad, planta y equipo, las inversiones en compañías asociadas, impuesto diferido, son entonces activos no corrientes. Son activos no corrientes porque se espera que estos activos le den un beneficio a la empresa en un plazo superior, un plazo más allá de lo que es un año. Entonces, vamos a poner por aquí lo que son los no corrientes. Los no corrientes. Vamos a poner ahora los activos no corrientes de esta empresa, que son entonces todos estos activos que tenemos aquí. Y vamos entonces, lo voy a copiar para acá. Y voy a hacer entonces los ajustes de lugar. Voy a hacer los ajustes de lugar a aquellas partidas de amortizaciones o depreciación que estuvieran en el balance de comprobación. Por ejemplo, estos 200,000 pesos que son de depreciación acumulada ¿de qué? De esta propiedad, planta y equipo que tenemos aquí, de este inmueble. Aquí tengo costo de adquisición 8,200,000 y aquí tengo depreciación acumulada por valor de 200,000 pesos. Entonces, estos 200,000 pesos
lo voy a rebajar de los 8.200.000. Los 200.000 de la depreciación lo voy a rebajar y entonces fíjense ahí que ya me queda la propiedad, planta y equipo neta de depreciación por valor de 8 millones de pesos. Y tengo una amortización también de un software, de un programa, específicamente amortización acumulada de activos intangibles, como son los software o programas, por valor de 15.000 pesos, la cual entonces voy a rebajar del valor del software. A estos 60.000 le voy entonces a restar lo que son los 15.000 pesos de la amortización y entonces el monto neto queda en 45.000 pesos. Recuérdense, las depreciaciones y las amortizaciones las vamos a rebajar directamente de la cuenta que produce esa depreciación o esa amortización para que entonces queden los datos netos en el estado de situación financiera. Tomando entonces en cuenta esto, ya he tomado todos los activos, no corrientes de la empresa. Por lo tanto, donde tenga más de una partida, establezco el total. Aquí voy a establecer entonces el total no corrientes, total activos no corrientes, que en este caso fue 9.653.000 pesos, y ya no tenemos más activos que pasar a nuestro estado de situación financiera. Ya lo hemos pasado todos. Por lo tanto, vamos entonces ahora a determinar simplemente el total de activos. Total de activos corrientes, 672.000 pesos, más total de activos no corrientes, 9.653.000 pesos, nos da entonces un total de activos de 10.325.000 pesos. Toda partida que utilice una operación matemática, le pongo una raya simple. Toda partida que sea un total ya de un grupo, en este caso de los activos, le pongo una raya doble. El total de activos corrientes, 672.000, más el total de activos no corrientes, 9.653.000, nos da entonces el total de activos de 10.325.000 pesos. Y ahí tengo entonces ya la sección de los activos de mi estado de situación financiera. Recordándole que los activos tenemos que clasificarlos en corrientes y no corrientes. Tenemos que clasificar los activos en corrientes y no corrientes, siendo los corrientes aquello que se espera que la empresa haga uso de ellos en el corto plazo, o sea, un plazo inferior a 12 meses, y los no corrientes aquello que se espera que la empresa haga uso de ellos más allá del periodo corriente, o sea, más allá del periodo de 12 meses. Y ahí ya tengo mi total de activos de mi estado de situación financiera y ahora puedo pasar a lo que es la parte del patrimonio. Recuérdense también que aquellas partidas que tienen algún tipo de depreciación, o amortización, tenemos que presentarla en nuestro estado de situación financiera neto de depreciación o neto de amortización. O sea, vamos a rebajar los montos de depreciación o amortización para que entonces la información quede ya neta en lo que es el estado de situación financiera. Antes de pasar a los pasivos, ¿algún compañero, alguna compañera, alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, alguna aclaración hasta el momento? ¿Alguien, alguna pregunta, inquietud o aclaración? José Alberto, adelante. Profesor, mi única duda es la siguiente. Al final del taller, ¿usted no va a pasar ese material que usted está trabajando? Sí, ese material ya incluso está en la plataforma. Por ejemplo, creo que lo tengo abierto por aquí. Fíjense que ahí está el material del taller en la plataforma Moodle personal, donde ahí está el video de la clase número 1, la presentación del PowerPoint, el ejemplo hasta donde lo llevamos la semana pasada, y también fíjense que le estoy dejando los formatos básicos
de cada uno de los estados financieros que estamos desarrollando aquí. O sea que todo ese material, ya la mayoría ustedes lo tienen en la plataforma de Moodle del taller, y aparte de eso, lo demás se irá actualizando según vamos avanzando en el mismo. ¿Me sigue, José? Sí, muchas gracias. Perfecto. Elizabeth, adelante. Sí, maestro, que estuve observando. Entonces, cada vez que se haga un análisis, una tasación de un activo fijo, ya sea un inmueble, una edificación, que se aumenten por el valor del mercado, eso a su vez arrastra un aumento en los gastos de depreciación, porque entonces ya la depreciación en lo adelante sería en el valor actual del activo en el mercado y no en su valor original Es en el correcto. libro. Es correcto. Okay. Eso es correcto, Elizabeth. Totalmente correcto. Camila, adelante. Profesor, una pregunta. A la orden, adelante. Mi pregunta es la siguiente. Como usted dijo, un ejemplo, una cuenta incobrable tiene una provisión, no se refleja en los estados financieros, simplemente se pone el monto neto en la cuenta sin cobrable. ¿Eso se explica en las notas de los estados financieros? Totalmente correcto, porque no estoy hablando de notas todavía, porque no hemos entrado, ¿verdad?, a la sección del taller, que vamos a hablar directamente sobre las notas, pero en las notas, así respondiendo a tu pregunta, cada esta información de estas partidas que fueron presentadas netas en el estado de situación financiera, va a aparecer en esas notas lo que fue el costo original, van a aparecer también las depreciaciones, amortizaciones y provisiones, y va a aparecer el valor neto. O sea que en la estructura del estado como tal se ve neto de amortización, depreciación o provisiones, pero en las notas esa información va a aparecer expresa de manera específica, para fines entonces de que se pueda saber cómo se llegó a ese valor neto. ¿Me sigues, Camila? Sí, maestro, gracias. Perfecto. Había otra mano levantada, creo que era Miosotti. Sí, maestro. La duda mía es si esos cambios se pueden, o sea, no se tienen que hacer en un asiento de ajuste, o sea, se pueden hacer directamente desde el estado de situación. Cuando tú dices esos ajustes, ¿a cuáles ajustes te refieres de manera específica? Bueno, a la resta de por ejemplo, de la depreciación. Sí. Eso tú lo puedes hacer específicamente en el estado, o sea, en el formato de Excel o no sé, cualquier otra herramienta que tú estés utilizando para hacer el estado, porque es un ajuste de presentación. O sea, no es que tú estás afectando tu contabilidad directamente, sino que es un ajuste de presentación simplemente para el lector de los estados financieros. Cuando no es un ajuste de presentación que afecta a la contabilidad, es como, por ejemplo, este ajuste que nosotros hicimos aquí al principio, como para ya expresar directamente lo que era el aumento del valor en libros del inmueble de la empresa. Cuando yo hago una entrada de diario, entonces ya estoy afectando directamente lo que es la contabilidad del negocio, porque eso es, ¿verdad? No es algo de presentación, no es algo de formato, sino que es algo que afecta directamente de la contabilidad del negocio. Pero esta información en cuanto a lo que es este tipo de ajuste, de rebajar lo que son las provisiones o depreciaciones de los montos base, estos son ajustes de formato o de presentación que no afectan directamente a la contabilidad del negocio, por lo tanto lo podemos hacer directamente en el formato. ¿Me copia, Miosotti? Sí, maestro. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bien, seguimos entonces. Ya equipo, tenemos los activos. Vamos entonces ahora a trabajar con los pasivos. Todas las cuentas del grupo 2 son cuentas de los pasivos. Por lo tanto, voy entonces ahora a poner los pasivos. Y dentro de los pasivos, pues voy a hacer lo mismo. Lo voy a dividir en corriente y no corriente. Entonces voy a comenzar con los activos, perdón, con los pasivos corrientes.
Vamos a empezar con los pasivos corrientes. Voy a mi balance de comprobación. Y voy a tomar las cuentas que pertenecen al pasivo corriente. Tengo aquí, por ejemplo, la cuenta por pagar de proveedores, gastos acumulados por pagar, porción corriente de los préstamos bancarios. Fíjense que ya a partir de aquí me habla de préstamo bancario a largo plazo. Si me habla de a largo plazo, ya me está diciendo entonces que eso es no corriente. Por lo tanto, las cuentas de pasivo que van a componer la sección de pasivos no corrientes de nuestro estado de situación financiera son estas que tenemos aquí en pantalla. Las cuentas por pagar a proveedores, los gastos acumulados por pagar y también la porción corriente de los préstamos. Solamente tenemos estas 3 cuentas como pasivos corrientes. Entonces, siempre que haya más de una cuenta, totalizamos. En este caso, total corrientes, total pasivos corrientes. Totalizamos todos estos montos y ahí tenemos 298,000 pesos. Ese es el total de pasivos corrientes de nuestra empresa. Ya hemos utilizado todos los pasivos corrientes que están en nuestro balance de comprobación. Vamos ahora entonces con los pasivos no corrientes o a largo plazo. No corrientes o a largo plazo, que son los préstamos bancarios a largo plazo, provisiones, garantías, pasivo por impuesto diferido y el impuesto a las ganancias por pagar. Entonces, vamos a colocar por aquí no corrientes. No corrientes. Y en no corriente tenemos estos pasivos que están aquí. Totalizamos. Total no corrientes. $325,000 pesos. Y luego de usar eso, pues ya hemos utilizado todas las cuentas de pasivo. Ya hemos utilizado todas las cuentas de pasivo que estaban en nuestro balance de comprobación. Por lo tanto, vamos a poner aquí el total de pasivos. El total de pasivos, que será la suma del total de pasivos corrientes y del total de pasivos no corrientes. El total de pasivos corrientes, 298,000 pesos, y no corrientes, 325,000, para un total de 623,000 pesos. Ese es nuestro total de pasivos. Ya las cuentas que nos quedan, son cuentas del grupo 3. Las cuentas que nos quedan son del grupo 3, que son las cuentas, ¿verdad?, de capital o patrimonio. Entonces, vamos a copiar estas cuentas. Vamos a poner por aquí entonces que ahora vamos a poner el capital o patrimonio. Vamos a ponerle patrimonio para que se oiga más chulo, más bacano, más fino. Patrimonio. Vamos a copiar entonces las cuentas del capital o del patrimonio. Hay un micrófono encendido, revísenlo, please. Entonces, fíjense, equipo, que ya yo pasé todas las cuentas que estaban en el balance de comprobación de capital. Ya pasé todas las cuentas que estaban en el balance de comprobación de capital, pero me falta una cuenta todavía. Me falta una cuenta aquí en la sección de patrimonio o de capital para yo entonces sí ahí poder completar lo que es
el resultado, ¿verdad? El resultado del capital de la empresa al cierre de ese periodo. ¿Cuál es esa cuenta? ¿Cuál es esa cuenta que me falta? ¿Cuál es esa cuenta que me falta? ¿Quién me dice? ¿Cuál es esa cuenta que me falta? Aquí en el capital, para yo poder cerrar entonces la sección de patrimonio o capital de mi empresa. Adelante, Sandra. ¿Cómo se llama esto? Sandra, adelante, Sandra. Sí, maestro. Dígame si me escucha. Ahora sí. Es la cuenta que está en el estado de resultados, que fue la cuenta, creo que la utilidad bruta, algo así, no sé. La cuenta, ajá. Sí, exactamente. Ahí. Muchas gracias, Sandra. Sí, eso es correcto. Okay. Eso es correcto. La cuenta que me falta es el resultado del periodo. Solamente me falta esa porque el resultado, ¿verdad? De otros resultados integrales, cuando hicimos esta entrada de diario, ya lo llevamos a su respectiva cuenta. Ya está aquí en el balance de comprobación. O sea que lo único que me falta para llevar es el beneficio o la pérdida neta del periodo, que fue de 49,000 pesos. Entonces, la voy a copiar directo de aquí para mayor rapidez. Y el valor de eso fue 49,000 pesos. 49,000 pesos. Recuérdense que el resultado neto integral del periodo fue 3,899,000 pesos. Pero de eso, 3,850,000 ya lo tenemos aquí. Ya lo tenemos aquí en el superávit de revaluación que vino de otros resultados integrales. Ya solamente nos faltarían los 49,000 pesos. Entonces, colocando esos 49,000 pesos, voy a poner por aquí total patrimonio. Total patrimonio. El total del patrimonio fue 9,702,000 pesos. Total de patrimonio, 9,702,000 pesos. Entonces, ¿qué me falta? Ya tengo mi total de activos. Ya tengo mi total de activos. Ya tengo mi total de pasivos. Y ya tengo también mi total de patrimonio o el total de el capital. ¿Qué me falta entonces para terminar mi situación financiera? Lo único que me falta es demostrar mi ecuación contable. Lo único que me falta es demostrar mi ecuación contable, la cual dice que en todo momento el total de activos siempre tiene que ser igual a ¿qué? Al total de pasivos más el total de capital. Por lo tanto, yo voy a poner aquí total pasivo más capital. Digo, capital no, patrimonio. Total pasivo más patrimonio, aunque es lo mismo, ¿verdad? Pero estamos utilizando el término patrimonio. Total pasivo más patrimonio. 623,000 total de pasivos, 9,702,000 total de patrimonio. Eso nos dio un resultado de ¿cuánto? De 10,325,000 pesos, que es exactamente el mismo monto que tenemos en el total de activos. 10,325,000 pesos. Total pasivo y patrimonio, 10,325,000 pesos. Total activos, 10,325,000 pesos. Por lo tanto, nuestro estado de situación financiera está cuadrado. ¿Por qué? Porque hemos demostrado la ecuación contable. Al 31 de diciembre del 2024, el total de activos de la empresa era 10,325,000 pesos y la suma de su total de pasión a su total de patrimonio también es 10,325,000 pesos.